Saludos, estimables estudiantes. En este video vamos a hacer el primer problema del PDF de la guía para teoría de momento angular. Espero que ya hayan por lo menos intentado entrarle al problema. Si no, empezamos de una vez. Una piedra de masa M igual a 536 gramos tiene una velocidad horizontal con magnitud 12.1 metros por segundo. Cuando está en el punto P, como se muestra en la figura adjunta, ¿verdad? En la figura adjunta aparece una foto instantánea, ¿verdad? De la roca en ese punto P. Dice que las distancias respecto a un punto A y un punto B en el suelo son de 1 igual a 6.01 metros y de 2 igual a 8.00 metros. Y los ángulos son respectivamente 53.1 grados y 36.9 grados. Para este instante y con respecto a los puntos A y B de la figura, calcule la magnitud y la dirección del momento angular que tiene la piedra. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir cuál de los dos vamos a hacer primero. Vamos a empezar con el eje de rotación en el punto A, ¿verdad? Entonces, respecto al punto A, vamos a medir cuánto dan, ¿verdad? Cuánto da el momento angular para la partícula, o por lo menos la roca en este caso. Voy a dibujar el R, ¿verdad? Ya sabemos que el momento angular para este caso es R cruz P. En este caso yo voy a tener que R es el vector de posición que va desde A hasta donde se encuentra la partícula P, ¿verdad? En el punto P. Como ver esto un poco mejor para que quede un poco más recto. Aquí. Entonces ese va a ser mi vector R. Noten que R es un vector que tiene como componentes, ¿verdad? Esto va a tener un componente, voy a dejar sus componentes en rojo. Va a tener un componente en X. Igual voy a acomodar un poco mejor para que salga un poco más recto. Y va a tener un componente en Y. ¿Verdad? Esto es la dirección Y, esto es la dirección X. Entonces voy a descomponer ese vector de posición en X y Y. Vean que la magnitud va a ser de 1. Eso significa, ¿verdad?, que el componente en X va a ser ¿verdad? Esto forma un triángulo rectángulo, entonces va a ser el lado adyacente a este ángulo, que sería con coseno. Entonces sería de 1 coseno de teta 1. Esto va a ser el componente en X, o sea en Y, más el componente en Y, que sería de 1 seno de teta 1, que me da el componente en J. Ahora, ya teniendo el vector de posición, necesito el vector de momentum, ¿verdad? Para definir el producto cruz como R cruz P. Entonces, el momentum de la partícula, noten que es la masa por la velocidad de la partícula. Y en este caso, la velocidad me va completamente hacia la derecha, ¿verdad? O sea, vean que va en el mismo sentido que el eje X, o sea, X positivo. O sea, el vector se expresa como m por v, donde v es la magnitud que nos dan acá de 12.1 metros por segundo, en dirección y. Entonces, haciendo el producto cruz, yo puedo decir R cruz P, es algo como el determinante, una especie de determinante. Pongo IJK en la primera fila, en la segunda fila pongo el primer vector en el producto cruz, que sería R, o sea, sería de 1 coseno de teta 1 en la fila de Y, porque eso corresponde al componente en X. Y en la segunda sería de 1 seno de teta 1. Y no tiene componente en K, esto sería 0. Y este solo tendría componente en X, ¿verdad? El segundo vector P, que corresponde a M por V.
Y aquí estos dos términos también son 0 porque no tienen ni componente en Y ni componente en Z. Entonces, haciendo el producto cruz, recuerdo, primero tacho estos para encontrar el componente en X que me da 0, porque este por este menos este por este, ¿verdad? Que da un valor de 0, menos el componente en J que sale si yo tacho la fila y la columna de J, para encontrar que en J multiplico este por este y este por este, me da 0. Disculpen, esto acá. Entonces, al final, el último componente que tengo que sacar es K. Entonces, tacho fila y columna de K. Entonces, este sería el componente en K. Que sale, voy a arrastrar esto hacia abajo para que me quepa. Recuerden que seguimos haciendo este producto. Que lo que sale de aquí es, ¿verdad? Este por este me da 0, pero este por este no me da 0. Y recuerden que el segundo término tiene un menos, entonces sería este por este menos este por este, que me da menos m por v de 1 seno de teta 1. Correcto. Entonces al final me da que el r cruz p, o mejor dicho, el momento angular de la partícula es r cruz p, me da menos, o mejor dicho, ¿verdad? La magnitud sería m por v de 1 seno de teta 1 en la dirección menos k. En este caso, como estamos trabajando en un plano XY, la dirección menos k apuntaría hacia adentro de la página, como ustedes pueden ver. Aquí lo hice de esta forma de producto cruz, sin embargo, ustedes pueden hacerlo de otra forma. Intentémosla hacerla aquí igualmente. Podemos decir que la magnitud del momento angular es solo el momentum por r por el seno del ángulo entre ellos. Ahora, ¿quién es el ángulo entre el momentum y la posición? Bueno, el momentum va en la misma dirección que la velocidad, así que iría en este sentido. Y la posición va, ¿verdad? Voy a dibujarla, voy a hacer una regla punteada, una línea punteada en la dirección de la posición, sería en este sentido. Entonces sería este ángulo, y este ángulo coincide con, es el mismo ángulo que teta 1. Entonces el ángulo entre ellos es teta 1. Entonces me queda que la magnitud del momento angular es, ¿verdad? P por R por seno de teta 1. Y P es solo el momento lineal de la partícula, que sería M por V. ¿Y quién es R? R es la magnitud de la posición, que va desde el origen hasta donde está la masa, que en este caso llamamos de 1. Nuestro problema, ese R sería de 1, así que esto sería MV por de 1 por seno de teta 1. Que coincide con lo que habíamos encontrado el producto cruz. Es la misma expresión. Sin embargo, yo con esto yo no sé quién es la dirección. Si lo hacen de esta forma, yo encontraría la dirección usando regla de la mano derecha. Y la regla de la mano derecha es que nos dice que yo pongo los dedos apuntando en la dirección del primer vector, ¿verdad? O sea, esta dirección. Y los enrollo hacia donde está el otro vector, el segundo vector, que el segundo vector sería el vector momentum que va en esta dirección. Entonces los enrollo en este sentido con mi mano derecha. Eso hace que mi pulgar apunte hacia dentro de la página. Como mis ejes X y Y están en este plano, significa que hacia adentro de la página sería mi eje Z negativo, o sea, la dirección sería menos K. Cualquiera de las dos formas que usen, ¿verdad? Esto ya lo expreso como vector. Cualquiera de las dos formas que usen es totalmente válida. Traten de usar la que les simplifique más el problema en el momento. Como en este caso sabemos quiénes son los vectores de posición, podemos descomponer el vector de posición en X y Y. Las dos son, las dos, ¿verdad? Implican la misma dificultad realmente. Entonces, la que mejor le parezca a usted en el momento, ¿verdad? No hay ningún problema. Noten, ¿verdad?
vamos a sacar cuánto es la magnitud. Si yo pongo todo eso en la calculadora, yo digo que la masa es de 0.536 kilogramos. Recuerden, porque tengo que pasar esto a unidades del SI, por la velocidad, que sería 12.1, bueno, la rapidez en este caso, por la posición de 1, que sería 6.01, por el seno del ángulo entre ambos, que sería 53 grados, seno de 53.1. Quedamos con un momento angular para la partícula vista en A, ¿verdad? Porque estamos usando A como el punto del eje de rotación. Entonces, vista desde A, este vector me queda como 31.17 kilogramos por metro cuadrado entre segundo, que son las unidades del momento angular, en la dirección menos K. O podrían poner menos en el número, ¿verdad? Eso no hace diferencia. Pero eso sería, ¿verdad?, el resultado del momento angular medido desde A. Ahora, hagamos todo esto, pero medido desde B. Volvamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, desde B, vamos a poner un vector ubicando desde el punto B a la partícula. Entonces voy a usar la parte B con verde. Entonces me ubico acá en B y lo trazo desde B hasta donde está la piedra. Me dejan acomodarlo un segundo. Y ese sería mi vector de posición R. Noten que misma idea, ¿verdad? Yo puedo decir que R entonces sería, lo puedo dividir en componente en X y Y. Noten que en este caso mi componente en Y también sería seno del ángulo, pero esta vez el ángulo sería este teta 2, ¿verdad? Y noten que el ángulo entre el momentum y la posición estaría dado, ¿verdad?, en este sentido. Eso significa que tomo todo este ángulo, ¿verdad?, porque tengo que poner los vectores cola con cola para encontrar el ángulo entre ellos. Eso significa que este ángulo sería 180 grados menos teta 2, ¿verdad? Entonces, si quieren, ¿verdad?, podemos hacerlo de la manera, creo que sale más rápido, sacando la magnitud primero, como la definición del producto cruz, que sería P por R por el seno del ángulo entre los dos. El ángulo entre los dos, en este caso, el momentum va totalmente en el eje X, mientras la posición va en este sentido. Entonces el ángulo entre los dos es 180 menos teta 2. Y P sigue siendo lo mismo, M por V. Y en este caso R es la magnitud del vector de posición, que sería de 2 en este caso, ¿verdad? Y haciéndolo así, encontramos que 0.536 kilogramos por 12.1 metros por segundo por la nueva distancia de 2, que sería una distancia de 8 metros por el seno de 180 menos teta 2, que el teta 2 corresponde a un ángulo de 36.9, y nos da 31.15, muy parecido al anterior, prácticamente igual realmente. Sin embargo, yo quiero todo el vector. Recuerden, esta vez estamos midiendo la parte B. Entonces el vector de momento angular medido desde B. Esto va a ser igual a 15 kilogramos por metro cuadrado entre segundo en la dirección. Vamos a encontrar la dirección con la regla de la mano derecha. Pongo mis dedos, ¿verdad?, sobre
R y los enrollo en la dirección que va desde R hasta el momentum. Y si los enrollo de esa forma, me va a quedar el pulgar viendo hacia dentro de la página. Pueden verificarlo por ustedes, lo que significa que está en dirección menos K. Entonces, interesantemente, ¿verdad? En este problema no cambia la cantidad de movimiento angular medidas desde punto A a punto B, nada más cambia por 0.02, pues básicamente la misma cantidad de movimiento angular. Ahora podemos hacerlo de otra forma, ¿verdad? Podemos hacerlo, aquí invertimos el orden, ¿verdad? Aquí lo hicimos por primera vez como habíamos hecho el segundo en la parte A, bueno, sacándolo para el pivote en A. Ahora podemos hacerlo con el producto, la definición de producto cruz, y nos debería dar exactamente lo mismo, ¿verdad? La definición de producto cruz nos dice que el momento angular es R cruz P, eso significa que hago un determinante y JK, pongo el R como, ¿verdad?, el vector. Vean que esto significa que este R va a tener un componente en X y uno que voy a dibujar en amarillo va a tener un componente en X que apunta desde B hasta donde está la partícula. Como darle un momento. Y un componente en Y que apunta igualmente desde B hasta donde está la partícula. Entonces vemos que el componente en X es negativo, se opone al eje X, ¿verdad? Entonces va en un sentido opuesto al eje X inicial que habíamos definido. Entonces lo ponemos como menos de 2, que sería la magnitud de ese vector, por el coseno de teta 2. Componente en Y sería de 2 coseno de teta 2, como se muestra esta imagen, ¿verdad? No tendría componente en Z y el momentum sigue igual yendo hacia la derecha en el eje X, sobre el eje X, ¿verdad? Sería 0 y 0. Entonces, para evitarnos, sabemos que esto va a dar 0 en todos los componentes, menos el componente en K. Entonces nos queda que es en K por este por este, menos este por este, menos mv de 2 seno de teta 2. Si ponemos todo eso en la calculadora, me queda, ¿verdad? 0.66, ajá. Imponemos todo eso y me queda efectivamente que esto me da menos 31.15 en K. Aquí puse el menos, ¿verdad?, en el número, pero eso no hace ninguna diferencia. Me da exactamente el mismo valor que me había dado con el otro método. Como les dije antes, pueden escoger cualquiera de los dos, como se sienten más cómodos usando, ¿verdad? No hay diferencia. Noten que siempre el momento angular realmente me va a quedar en el eje Z. Vamos a hablar de eso más adelante en otros los videos de teoría. Pero la importancia acá es que como R y P se encuentran en el mismo plano XY, eso significa que R cruz P forma un plano y el vector, disculpen, R y P forma un plano, entonces el vector R cruz P debe ser perpendicular a ese plano. Y como R y P están en el eje, en el plano XY, siempre que R y P esté en el plano XY, voy a tener un momento angular ya sea apuntando perpendicular a ese plano, o sea, en el eje Z o en el eje menos Z, que son las dos formas, ¿verdad?, en donde se puede hacer un vector perpendicular al plano XY. Y estaríamos con esto hasta el momento. Ahora, vamos a ver, ¿verdad?, en la parte B cómo se calcula la magnitud y dirección del momento de torsión neto, suponiendo que la única fuerza que actúa sobre la piedra es el peso. Entonces ya esto es más un problema de momento de torsión, igual lo vamos a hacer en la segunda parte de este video, pero por el momento quedamos aquí para mantener un poco la duración de los videos uniforme. Entonces, estas son, ¿verdad?, dos formas de sacar momento angular. Noten que depende del eje donde lo estamos sacando. Aquí dan bastante parecido, si no es que igual.
Y quedamos hasta aquí por este momento. Espero que hayan tratado de hacerlo, espero que hayan entendido todo bien. Si no, ¿verdad? Continuamos en el siguiente video. Así que muchas gracias.